Hay una soledad silenciosa, no hace ruido, no llama la atención y precisamente por eso pasa desapercibido. No aparece en redes sociales, no se ve en fotos sonrientes ni en reuniones multitudinarias. Sin embargo, está ahí, corroyendo desde dentro, alimentando, tristeza oculta, un vacío interior es difícil incluso de explicar. Es el tipo de dolor que no deja marcas visibles, pero causa un silencio que duele, más que solo palabras duras. Quizás ya hayas experimentado esto. Estar rodeado de familiares, amigos o incluso en una fiesta animada y aún así experimentar esa extraña sensación de la soledad entre la multitud. Nadie lo nota porque has aprendido a sonreír, a decir que todo está bien, mientras por dentro te enfrentas a una pesadilla, sufriendo en silencio. Eso dolor emocional, cuando se ignora, se acumula y afecta la salud emocional, la autoestima y cómo te ves en el mundo. El problema es que casi nadie habla de ello. Existe un tabú silencioso sobre admitir la vulnerabilidad, sobre reconocer abandono emocional que no proviene de la ausencia física, sino de una falta de conexión genuina. Y es precisamente esto aislamiento social, ese sentimiento invisible que hace que muchas personas crean que están solas al sentir lo que sienten, cuando de hecho millones de personas pasan por la misma batalla interna todos los días. En este contenido hablaremos abiertamente sobre esta realidad que muchos experimentan, pero pocos se atreven a reconocer. Comprenderás por qué esta soledad es tan peligrosa, cómo se manifiesta sutilmente y, lo más importante, qué puedes hacer para romper este ciclo antes de que se convierta en una carga insoportable. La promesa aquí no es mágica, pero sí poderosa. Claridad, identificación y maneras prácticas de lidiar con sentimientos que hasta ahora quizás hayas guardado para ti. La soledad silenciosa es el tipo de soledad que no grita, que no pide ayuda en voz alta y por eso mismo suele ignorarse. Se instala lentamente en medio de la rutina, entre compromisos, conversaciones superficiales y sonrisas automáticas. A diferencia de la soledad evidente, esta viene acompañada de tristeza oculta, que la persona aprende a disimular muy bien. Por fuera, todo parece normal. Por dentro, vacío interior difícil de explicar. Es como llevar un peso invisible todos los días. Lo más curioso es que esta soledad no depende de estar físicamente solo. Muchas personas experimentan lo que se llama soledad, la soledad entre la multitud rodeado de gente, pero sin sentir una conexión real. Se conversa, surgen risas, pero nada te conmueve de verdad. Esta desconexión emocional genera dolor emocional constante que se esconde bajo la alfombra. Con el tiempo, esto se convierte sufriendo en silencio porque la gente no siempre sabe cómo expresar con palabras sus sentimientos. Casi nadie habla de la soledad silenciosa porque nos han enseñado a aguantar. Existe la idea de que mostrar vulnerabilidad es señal de debilidad, cuando en realidad es señal de humanidad. Por lo tanto, un silencio que duele. Poco a poco se apodera de nosotros, mientras los sentimientos se van tragando uno a uno. El miedo a molestar a los demás, a parecer necesitado o a ser juzgado, alimenta aún más este aislamiento. Y, sin darnos cuenta, salud emocional está empezando a mostrar signos de desgaste. Otro punto es que esta soledad suele ir acompañada de abandono emocional, incluso cuando hay otras personas presentes. No es falta de gente, sino falta de escucha, de aceptación, de interés genuino. La persona siente que no puede ser quien realmente es, así que prefiere aislarse. Este comportamiento refuerza aislamiento social, aunque invisible. Poco a poco se crea un ciclo difícil de romper, donde el silencio parece más seguro que la exposición. También hay un factor cultural importante. Vivimos en la era del rendimiento.
Todos parecen felices, productivos y bien adaptados todo el tiempo. En este escenario, admitir una tristeza oculta casi suena como un error. Por lo tanto, el dolor emocional se enmascara con bromas, exceso de trabajo o distracciones constantes. El problema es que huir del sentimiento no lo hace desaparecer, solo lo agudiza, donde crece silenciosamente. Comprender qué es la soledad silenciosa ya es un primer paso poderoso. Cuando nombramos lo que sentimos, comenzamos a recuperar el control. Al darnos cuenta de esto, vacío interior no es inquietud ni debilidad, lo cambia todo. A partir de ahí, surgen preguntas importantes. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me estoy perdiendo realmente? Estas reflexiones abren el espacio para ver situaciones cotidianas que antes pasaban desapercibidas, y esto nos lleva naturalmente al siguiente punto. Sentirse solo entre otras personas puede parecer contradictorio, pero es más común de lo que uno se imagina. Soledad silenciosa surge cuando hay presencia física, pero falta conexión emocional. Hablas, participas, incluso te ríes, pero sientes que nadie ve realmente lo que sucede en tu interior. Esta desconexión crea tristeza oculta. Es difícil de explicar, incluso para ti mismo. Es como estar en una habitación llena de gente, pero hablando un idioma que nadie entiende. Muchas relaciones son superficiales, atrapadas en la rutina de la vida diaria. Se habla del tiempo, del trabajo, de las facturas, pero rara vez de miedos, dolores o vacío interior. Cuando no hay espacio para la profundidad, la dolor emocional encuentra terreno fértil. La persona empieza a sentir que no puede ser fiel a sí misma, así que se adapta, se moldea, y este esfuerzo constante genera, sufriendo en silencio, es más agotador de lo que parece. A la soledad entre la multitud también se alimenta de estímulos excesivos. Las redes sociales, la mensajería instantánea y las reuniones apresuradas crean la ilusión de cercanía. Siempre estamos conectados, pero rara vez presentes. Este escenario debilita los vínculos y afecta directamente salud emocional al final del día. Incluso después de hablar con mucha gente, queda esa extraña sensación de vacío, como si faltara algo esencial. Otro factor importante es el miedo al juicio. Muchas personas evitan abrirse para no parecer débiles o problemáticas. Prefieren guardar sus sentimientos para sí mismas. Tristeza ocultai, seguir adelante. Por lo tanto, un silencio que duele. Se arraiga en las relaciones, creando una distancia invisible. Este comportamiento refuerza el aislamiento social, porque incluso estando rodeado de gente, una persona puede sentirse emocionalmente sola. Todavía hay quienes están rodeados de gente, pero viven en situaciones constantes de abandono emocional. Estas son relaciones donde no hay escucha, validación ni interés genuino. Existe presencia física, pero no apoyo emocional. Esto socava la confianza e intensifica dolor emocional, haciendo creer a la persona que no vale la pena hablar. Gradualmente, el retraimiento emocional se convierte en un mecanismo de defensa. Reconocer que es posible sentirse solo, incluso rodeado de otros, ayuda a superar la culpa. Este sentimiento no significa ingratitud ni debilidad, sino una necesidad legítima de conexión. Cuando comprendemos esto, comenzamos a observar nuestras relaciones con mayor claridad. ¿Quién nos escucha de verdad? ¿Dónde nos sentimos cómodos siendo nosotros mismos? Estas preguntas preparan el terreno para identificar señales más profundas de este sufrimiento invisible, precisamente lo que exploraremos en la siguiente sección. Quien vive soledad silenciosa rara vez piden ayuda directamente. Las señales están ahí, pero son sutiles, casi imperceptibles para alguien ajeno a la situación. La persona sigue cumpliendo con sus obligaciones, mantiene conversaciones e incluso hace bromas mientras lleva
Tristeza oculta constante. Este contraste entre lo que se muestra y lo que se siente en el interior profundiza la vacío interior, es un desgaste emocional que se acumula poco a poco. Una de las señales más comunes es la fatiga inexplicable. No es solo física, es un agotamiento del alma, resultado de dolor emocional suprimido. Las pequeñas tareas empiezan a parecer enormes y la motivación disminuye. Como este agotamiento no es visible, a menudo se ignora, incluso por la propia persona. Por lo tanto, sufriendo en silencio, sigue fuerte, alimentado por la falta de comprensión. Otra señal frecuente es el aislamiento progresivo. Poco a poco se rechazan invitaciones, no se responden mensajes y disminuye el deseo de socializar. No porque la persona no le guste a los demás, sino porque aislamiento social parece más seguro que fingir que todo está bien. Un silencio que duele. Se convierte en una especie de refugio, aunque traiga dolor. En ese punto, el salud emocional ya empiezan a mostrarse claras señales de advertencia. Los cambios de humor también son indicadores importantes. La irritabilidad, la sensibilidad excesiva o la apatía pueden surgir sin motivo aparente. Estas reacciones son manifestaciones de una tristeza oculta que no encontró espacio para expresarse. A menudo, la persona ni siquiera se da cuenta de que lo está experimentando. Abandono emocional. Se siente como si algo estuviera fuera de lugar. El cuerpo y la mente terminan diciendo lo que la boca no puede decir. También existe el hábito de minimizar los propios sentimientos. Frases como «no es nada» o «hay gente en peor situación» se vuelven comunes. Este comportamiento invalida los propios sentimientos. Dolor emocional y refuerza la sufriendo en silencio al hacer esto. La persona se distancia de la posibilidad de ayuda y profundiza el problema. Vacío interiores. Un ciclo silencioso pero extremadamente agotador. Identificar estas señales invisibles es un paso esencial para superar la soledad silenciosa. Cuando reconocemos estos patrones, nos resulta más fácil comprender que algo debe cambiar. No se trata de etiquetar, sino de aceptar lo que se siente. Esta conciencia abre el espacio para reflexionar sobre los impactos más profundos de esta soledad en la mente y el corazón. Y es precisamente sobre estas consecuencias que hablaremos a continuación. La soledad silenciosa no se limita al ámbito emocional. Se extiende y afecta a la mente de manera profunda. Cuando el tristeza oculta, se ignora, pero comienza a influir en los pensamientos, las decisiones e incluso en cómo una persona se percibe a sí misma. Vacío interior deja de ser solo una sensación pasajera y comienza a moldear la vida cotidiana. Gradualmente, salud emocional se va debilitando poco a poco, casi imperceptiblemente. La mente, cuando está abrumada por dolor emocional, tiende a caer en ciclos negativos. Los pensamientos repetitivos, la autocrítica excesiva y los sentimientos de incompetencia se vuelven frecuentes. Este patrón mental alimenta sufriendo en silencio, creando una constante sensación de pesadez. El problema no es solo lo que sucede, sino cómo se interpreta todo internamente. Así, las pequeñas dificultades adquieren enormes proporciones. Con el tiempo, la soledad silenciosa puede afectar el sueño, el apetito y la concentración. Una persona se acuesta cansada, pero su mente no se detiene. Un silencio que duele. Aparece en las primeras horas de la mañana, cuando no hay distracciones que nos permitan escapar de lo que sentimos. Estas señales son claras advertencias de que salud emocional está pidiendo atención. Ignorarlo es como tapar la luz de advertencia de un coche que va a toda velocidad. Otro impacto importante es el aumento de aislamiento social. Cuanto peor se siente una persona, menos ganas tiene de exponerse o socializar.
Esto refuerza la sensación de abandono emocional. Incluso cuando hay personas dispuestas a ayudar, la soledad deja de ser circunstancial y se convierte en un estado constante. Este aislamiento progresivo compromete aún más el equilibrio emocional. A la soledad entre la multitud también genera confusión emocional. La persona se pregunta por qué se siente así si en teoría no está sola. Esta contradicción aumenta la culpa y la vergüenza, intensificando tristeza oculta. En lugar de buscar apoyo, se retrae aún más. El resultado es un agotamiento mental silencioso, pero profundo. Comprender el impacto de la soledad en la salud emocional es esencial para romper este ciclo. No se trata de dramatizar, sino de reconocer los límites. De esta comprensión surge una pregunta importante. ¿Por qué, aun sintiendo todo esto, tanta gente insiste en ocultar su dolor tras una sonrisa? Esta respuesta nos lleva directamente al siguiente punto. Ocultar el dolor detrás de una sonrisa es casi una habilidad que dura toda la vida. Soledad silenciosa nos enseña, tarde o temprano, que mostrar debilidad no siempre es bien recibido. Así que una sonrisa se convierte en un escudo, mientras que tristeza oculta permanece vigilado. Por fuera, todo parece ligero. Por dentro, la vacío interior crece. Este contraste constante consume energía emocional diariamente. Muchas personas creen que necesitan ser fuertes todo el tiempo. Desde pequeños, aprenden que quejarse es señal de debilidad y que los sentimientos deben controlarse. Por lo tanto, dolor emocional es empujado hacia el interior, transformándose en sufriendo en silencio. La sonrisa se convierte en una máscara social, utilizada para evitar preguntas y juicios. Con el tiempo, este comportamiento se vuelve automático. También existe el miedo a ser una carga para los demás. Quienes experimentan la soledad silenciosa a menudo piensan que sus problemas no son importantes. Este pensamiento refuerza la un silencio que duele, porque la persona permanece en silencio para no molestar. Al hacerlo, acepta el abandono emocional como algo normal. Este patrón debilita los vínculos y profundiza la sensación de aislamiento. La presión social por la felicidad constante contribuye en gran medida a este comportamiento. En un mundo donde todos parecen exitosos y felices, admitir el dolor suena a fracaso. La soledad entre la multitud se intensifica porque nadie quiere destacar. Por lo tanto, la tristeza oculta se disfraza de buen humor y productividad excesiva. El precio de esto es alto para el salud emocional. Además, muchas personas ni siquiera saben cómo expresar lo que sienten. Carecen de vocabulario emocional, de puntos de referencia y de un espacio seguro. Dolor emocional se vuelve confuso, sin una forma definida. En este escenario, el aislamiento social parece más sencillo que intentar explicarse. La sonrisa, entonces, se convierte en un lenguaje universal que evita el conflicto, pero no resuelve el dolor. Comprender por qué el dolor se oculta te ayuda a verte con más compasión. No es engaño, es supervivencia emocional. Este reconocimiento abre el camino a una reflexión importante. ¿Cuál es la diferencia entre estar solo por elección propia y sentirse emocionalmente abandonado? Esta distinción lo cambia todo, y es precisamente de eso de lo que hablaremos a continuación. Estar solo en sí mismo no es un problema. A menudo, la soledad es necesaria para organizar los pensamientos, descansar la mente y cuidarse. Salud emocional. El problema comienza cuando esta condición deja de ser una elección y empieza a sentirse como rechazo. Soledad silenciosa aparece precisamente allí, cuando el silencio deja de ser cómodo y empieza a doler. En ese momento, el vacío interior está empezando a ganar impulso. Sentirse abandonado es diferente a simplemente estar solo.
Abandono emocional. Esto sucede cuando una persona se da cuenta de que no puede contar con nadie que la escuche de verdad. Incluso rodeada de gente, siente falta de apoyo, comprensión y aceptación. Esta experiencia profundiza. Tristeza ocultai, se intensificó la dolor emocional. Es un tipo de soledad que duele porque toca la necesidad humana de pertenencia. Quienes eligen estar solos generalmente se sienten en paz con esa decisión. Quienes se sienten abandonados, sin embargo, experimentan sufriendo en silencio, cuestionar el propio valor. Empiezan a aflorar pensamientos como no soy importante o a nadie le importo. Este diálogo interno desgasta la mente y afecta directamente salud emocional poco a poco. El aislamiento deja de ser externo y se convierte en interno. A la soledad entre la multitud es un claro ejemplo de esa diferencia. La persona asiste a reuniones, conversaciones y eventos, pero siente que no pertenece a ese espacio, un silencio que duele. Incluso aparece en entornos ruidosos. Esta sensación refuerza el aislamiento social. Estar con gente deja de ser reconfortante. En cambio, genera agotamiento emocional. Cuando persisten los sentimientos de abandono, la autoestima empieza a deteriorarse. La persona empieza a creer que no merece atención ni cuidado. Esta percepción distorsionada profundiza. Tristeza oculta y fortalece vacío interior. El miedo a acercarse aumenta, creando barreras emocionales difíciles de superar. Así, el ciclo de soledad silenciosa permanece activo. Comprender esta diferencia es liberador porque ayuda a identificar lo que realmente duele. No es la ausencia de personas, sino la ausencia de conexión. Esta comprensión abre el camino a algo esencial. Comprender cómo la soledad silenciosa afecta la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Y es precisamente este impacto en la autoestima lo que exploraremos en la siguiente sección. La soledad silenciosa erosiona lentamente la autoestima, casi como una erosión invisible. Al principio surgen pequeñas dudas, pero pronto cobran fuerza. La persona comienza a preguntarse si es lo suficientemente interesante, si merece atención o cariño. Este proceso alimenta tristeza oculta constante y un vacío interior que parece interminable. La confianza en uno mismo se ve socavada día a día. Cuando el contacto emocional es escaso, el cerebro tiende a crear sus propias explicaciones, no siempre amables. Dolor emocional empieza a interpretarse como un fallo personal. Pensamientos como nadie se acerca a mí porque tengo algún problema se vuelven frecuentes. Este diálogo interno fortalece la sufriendo en silencio y debilita la percepción de autoestima. La persona empieza a menospreciarse sin darse cuenta. A la soledad entre la multitud este efecto se intensifica. Estar rodeado de gente y, sin embargo, sentirse invisible genera comparaciones constantes. ¿Por qué los demás conectan tan fácilmente y yo no? Esta pregunta erosiona la autoestima y refuerza abandono emocional con el tiempo. La persona comienza a evitar situaciones sociales. Profundizando, el aislamiento social es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Otro impacto común es la dificultad para establecer límites. Por miedo a perder las pocas conexiones que tiene, la persona acepta menos de lo que merece. Dice sí, cuando preferiría decir no, solo para evitar estar sola. Este comportamiento aumenta dolor emocional y un silencio que duele, porque se siguen ignorando necesidades importantes. La autoestima paga el precio. La falta de validación emocional también pesa mucho. Cuando no se reconocen los sentimientos, la persona empieza a dudar de su propia percepción. Tristeza oculta empieza a ser tratado como una exageración. Este proceso debilita la salud emocional y aumenta la distancia de uno mismo. El vacío interior deja de ser meramente emocional y comienza a afectar la identidad.
Comprender cómo la soledad silenciosa afecta la autoestima es esencial para romper este patrón. Al comprender esta relación, queda claro que nadie construye su autoestima solo. Esto nos lleva inevitablemente a la pregunta: ¿cómo rompemos este aislamiento invisible? La respuesta comienza con la escucha, la empatía y cómo conectamos, precisamente lo que exploraremos en la siguiente sección. A soledad silenciosa. La escucha empieza a perder su poder cuando alguien se siente realmente escuchado. Escuchar va más allá de oír palabras. Se trata de estar presente, sin juicios ni interrupciones. Cuando eso sucede, tristeza oculta encuentra espacio para respirar. Pequeños gestos de atención ya alivian vacío interior. Eso pesa mucho. A veces no son los consejos los que curan, sino la aceptación. La empatía tiene el poder de reducir dolor emocional casi al instante. Cuando alguien valida lo que sentimos, sufriendo en silencio, deja de sentirte tan solo. Frases sencillas como «te entiendo» o «tiene sentido que te sientas así» fortalecen la salud emocional. Este tipo de conexión crea puentes donde antes solo había distancia. Es en este punto donde el aislamiento empieza a resquebrajarse. Escuchar también es un ejercicio interno. Muchas personas que experimentan soledad silenciosa no se escuchan a sí mismas. Ignoran señales, sentimientos y límites. Prácticas sencillas, como escribir lo que sientes durante 5 minutos al día, ayudan a reducir esta sensación. Un silencio que duele. Este hábito aporta claridad y reduce el abandono emocional interno, el que creamos dentro de nosotros mismos. La empatía no tiene por qué provenir solo de los demás. Puede empezar dentro de uno mismo. Tratarse con más comprensión reduce la autocrítica y la carga que conlleva. Tristeza oculta. Esto fortalece la autoestima y reduce la ansiedad. Aislamiento social. Libros como Coraje de ser imperfecto. Los libros de Brené Brown ayudan a desarrollar esta perspectiva más humana. Pequeñas lecturas pueden generar grandes cambios. Buscar entornos seguros también marca la diferencia. Los grupos de lectura, el voluntariado o incluso conversaciones más profundas con una persona de confianza crean espacios para un intercambio genuino. Estas conexiones combaten la soledad entre la multitud y aportan un sentido de pertenencia. Dolor emocional disminuye cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en lo que sentimos. La conexión es el antídoto contra el aislamiento. Cuando la escucha y la empatía entran en juego, la soledad silenciosa comienza a cuestionarse. La persona empieza a ver alternativas donde antes solo había aislamiento. Esto abre el camino a acciones prácticas en la vida diaria. Después de todo, las acciones pequeñas y constantes pueden aliviar un gran dolor, y es precisamente de estas acciones de las que hablaremos a continuación. Hablar de sentimientos no es una debilidad, es una necesidad humana. Soledad silenciosa pierde fuerza cuando lo doloroso encuentra voz. Reprimirlo todo crea una enorme presión interna, alimentando tristeza oculta y el vacío interior. Cuando una persona empieza a hablar, incluso con dificultad, algo en su interior empieza a organizarse. Nombrar el dolor ya es un primer paso para atenderlo. Salud emocional. El sufriendo en silencio suele crecer porque la persona cree que nadie la entenderá, pero en la práctica, hablar de ello permite darse cuenta de que otras personas ya han pasado por algo similar. Esta identificación reduce el riesgo. Dolor emocional y debilita el aislamiento social. Hablar no lo resuelve todo de inmediato, pero evita que el dolor se convierta en desesperación. El silencio prolongado enferma. El diálogo abre nuevos caminos. Cuando se ignoran los sentimientos, un silencio que duele se intensifica. Las emociones no expresadas encuentran otras maneras de salir: ansiedad, irritación, cansancio extremo. Hablar interrumpe este ciclo. Puede ser con un amigo, un familiar o incluso un profesional.
Esta acción rompe la sensación de abandono emocional y devuelve a la persona el sentimiento de que importa. A la soledad entre la multitud empieza a disminuir cuando alguien se permite ser genuino. Al hablar, uno deja de actuar constantemente. Esto fortalece los vínculos auténticos y debilita las relaciones superficiales. Tristeza oculta pierde terreno porque ya no necesita disfrazarse. Esta autenticidad es liberadora y fortalece la autoestima. Desarrollar el hábito de hablar sobre los sentimientos puede empezar poco a poco. Escribir en un cuaderno, grabar un audio o iniciar conversaciones sencillas ya ayuda. Libros, como Inteligencia Emocional, el libro de Daniel Goleman, te enseña a reconocer y expresar tus emociones con mayor claridad. Estos pasos prácticos alivian dolor emocional y reducir la vacío interior. Hablar requiere práctica, no talento. Cuando los sentimientos ganan espacio, la soledad silenciosa deja de controlar, comienza a ver posibilidades donde antes solo había cierre. Hablar no borra el pasado, sino que transforma el presente. Este movimiento de apertura prepara el terreno para cambios reales y duraderos. Y es precisamente de actuar desde esta conciencia de lo que hablaremos en la conclusión. La soledad silenciosa no desaparece por sí solo, pero puede transformarse cuando se reconoce y se afronta con valentía. A lo largo de este contenido, te habrás dado cuenta de cómo tristeza oculta, el vacío interior y el sufriendo en silencio afectan los pensamientos, las relaciones y las decisiones. La buena noticia es que nada de esto tiene por qué ser permanente. Pequeños cambios de actitud pueden empezar a aliviar dolor emocional y fortalecer la salud emocional. Ahora bien, vale la pena preguntarse honestamente, ¿cuándo has guardado silencio cuando necesitabas hablar? ¿Qué tipo de conexión has evitado por miedo a exponerte? ¿Será que aislamiento social no es lo que sientes hoy, una súplica interior de más escucha, empatía y cuidado? Estas reflexiones no buscan generar culpa, sino conciencia, y la conciencia genera movimiento. No tienes que afrontar todo solo. Hablar, buscar apoyo y permitirte sentir son actos de fortaleza. Cuando un silencio que duele está roto, surgen nuevas posibilidades. Si este contenido te pareció lógico, empieza a aplicar algo sencillo hoy mismo. Y recuerda, siempre hay un posible siguiente paso, aunque sea pequeño. Si este tema te resonó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que ayuden a transformar el dolor en claridad y crecimiento emocional.